Hola a todos, bienvenidos a Esto no es un spoiler. El día de hoy tengo dos cosas muy rápidas para ustedes. La primera es el wrap-up del mes de junio, que ya termina el día de hoy, y la segunda la reseña propiamente del último libro que leí este mes. Entonces vamos muy rápidos con el wrap-up. Primero que nada, el primer libro que leí este mes es El cuerpo en la biblioteca de Agatha Christie. Saben que yo soy un gran fanático de los misterios de Agatha Christie y este es un misterio súper rápido que sale Miss Marple, que es la solterona que resuelve misterios como su detective principal. Bastante bueno para una tardecilla en un avión, en un tren, en cualquier lugar donde uno pueda pasarse rápido las páginas. Segundo libro que leí, segundo libro el que leí ya se los platiqué en el video pasado, es La princesa prometida. Se los recomendé amplísimamente, es un gran libro de fantasía, una de las fantasías más triunfales que conozco. Tercer libro lo leí en audio y creo que no hay mucho que decir acerca de Los Tres Mosqueteros, es también un triunfo, es la novela de aventuras por antonomasia, la novela de camaradería, la novela de capa y espada que nos dio completamente un género y los personajes, todo. Voy a hacer una reseña yo creo separada de este libro, pero si uno no ha leído Los Tres Mosqueteros es que uno no entiende mucho de literatura comercial y cómo se hacía antes literatura comercial y cómo pese a ser literatura comercial, se convirtió en un clásico. Y ya por último, vamos a platicar del libro en el que quiero hablar bastante, que es la reseña este mes. Into the Wild, de Jon Krakauer. Este es un libro de no ficción, de exteriores, lo que yo llamo outdoor non-fiction, es decir, una historia real que ocurre en la naturaleza. En este caso hablamos de un caso relativamente infame, que sigue dándole de comer a la revista Outside, que es la revista a la que estoy suscrito, que es en la que se publicó por primera vez este libro, que es una gran tragedia contemporánea en cierto sentido. Sin mucho explicar, el libro se trata de lo que dice aquí mismo en su portada, así que no voy a estar diciendo ningún detalle que no se sepa, que es que en abril de 1992, un joven de una familia muy acomodada abandonó sus posesiones y se marchó a lo más remoto de Alaska. Su nombre era Christopher Johnson McCandless, o Chris McCandless como yo le digo, y él había donado a la caridad todos sus ahorros que a su beca universitaria. Había quemado su dinero, había abandonado su coche y la mayoría de sus posesiones para hacerse una vida para sí mismo y tratar de vivir de la tierra. 4 meses después, su cadáver descompuesto lo encontraron unos cazadores en un autobús abandonado en Alaska. Y así comienza esta historia, que es una historia verdaderamente trágica, pero es una tragedia que a mí me gusta decir que forma parte por el tono que le da a su autor, la manera en cómo lo presenta y cómo presenta los hechos y cómo ha pasado de la no ficción a hacer una película dirigida por Sean Penn en lo que llamo la doctrina Excelsior. ¿Qué es la doctrina Excelsior? Es la doctrina por medio de la cual, una doctrina estética, por medio de la cual cualquier error garrafal de una persona que le haya llevado a la muerte es susceptible siempre de ser idealizada en el arte, es decir, es una forma de lo que llamamos estetización de la violencia. Y yo le digo doctrina Excelsior porque se basa mucho en un poema de Longfellow que se llama Excelsior, que trata de un niño que va subiendo una montaña helada con una bandera a la espalda que dice Excelsior. Excelsior quiere decir más alto. Todo el mundo dice que no suba, que no siga subiendo, pero dice no, Excelsior, más alto, vamos a seguir subiendo y al final, al día siguiente, encuentran su cuerpo congelado también. Entonces, pero el poema es hermoso. Y lo mismo pasa con la vida de este cuate, Chris McCandless, que murió a los 24 años me parece. Tuvo una vida, y él, por lo que se cuenta él en este libro, bastante romántica en el sentido propiamente literario del término. El cuate era propiamente un Byroncito, un pequeño Lord Byron. Por la manera en cómo vivió, era fanático de León Tolstoy, era fanático de John Moore, que fue un naturalista estadounidense muy famoso, y por supuesto de Henry David Thoreau, que es también el padre como la desobediencia civil y una figura importantísima en el pensamiento de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, lo que debemos reconocer, y que es lo que mucha gente ha reconocido con mucha virulencia sobre todo, es que lo que cometió este cuate en realidad fue un error terrible y tremendo, y demostró mucha soberbia de creer que él podía sobrevivir por sí mismo en los exteriores. Él no se llevó mapa, no se llevó brújula. En realidad, yo que vengo saliendo de un módulo en un curso en el cual
incluso con mapa y brújula te pierdes, imagínense sin ellos, ¿no? Logró vivir 4 meses, sí, pero al final murió de hambre. Y aunque se presentan varias teorías por parte del autor, en realidad lo importante es esto, ¿no? Lo importante es entender que pese a que McCandless efectivamente logró sobrevivir y tenía ideales muy bonitos, cometió el error de creer que la naturaleza respeta, ¿no? La naturaleza no respeta, la naturaleza, como decía Tennyson, es roja en diente y garra. La naturaleza no conoce de códigos estéticos, él buscaba una experiencia estética distinta. En realidad a la naturaleza no le importa eso, la naturaleza como decía, es roja en diente y garra, ¿no? Y pues a los papás de este cuate no les debe haber parecido nada gracioso, porque él los abandonó, no les escribió en 2 años, de todo el tiempo que duró su odisea, ¿no? Él llegó a bajar todo el río Colorado hasta aquí, hasta México, hasta el Golfo de California. Vivió un tiempo con un señor que era retirado, que estaba viudo y huérfano de hijos. Y también vivió mucho tiempo en Dakota, bueno, un tiempo en Dakota con un cuate que tiene un elevador de grano y con unos hippies también. Así que también presenta ciertas pinceladas de una cultura como al margen de la vida normal del estadounidense promedio, ¿no? Y más de la familia de este cuate. Sin embargo, como decía, Chris McCandless es por las características que tenía, que era verdaderamente brooding, ¿no? Como que se guardaba todo. Le gustaba defender las causas difíciles, le gustaba pelear por la igualdad de derechos, por ejemplo, en Sudáfrica, que era de lo que hablaba mucho. Estaba frecuentemente comprometido en darle de comer a los hambrientos en Washington, que era donde vivía. En realidad es, como decía, una personalidad muy parecida a la de Lord Byron. Lord Byron creó este personaje que era el romántico por excelencia, ¿no? Un antihéroe melancólico, triste, que muy difícil de llevarse con él, muy introvertido también, muy introspectivo también, y en realidad un ser en general oscuro, ¿no? Amante de la naturaleza. Entonces por eso Chris McCandless es de los grandes románticos, y lo que es muy importante, muy padre de este libro es cómo cierta examinación del carácter romántico en las postrimerías del siglo XX, ¿no? O sea, este mundo donde ya no quedan lugares en blanco en el mapa, cómo encontramos a un individuo romántico que quiere completamente escaparse, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo en que este cuate en realidad sí cometió muchos errores, demostró mucha soberbia, la naturaleza es muy peligrosa, pero también entiendo que su odisea es una odisea digna de retratarse en el arte. En realidad su carácter trágico, de tragedia clásica, peleando contra coincidencias, contra fuerzas imperturbables del destino, en realidad es prácticamente dentro de la tragedia clásica también, y por eso es importante también este libro. La historia de este cuate, pese a triste, es una historia verdaderamente hermosa, es una historia desgarradora, y eso es lo que vuelve importante este libro. Le puse 4 estrellas en Goodreads, en realidad por 2 cosas. Una es que Jon Krakauer, el autor, se la pasa tratando de defender a capa y espada a Chris McCandless sin reconocer justamente a veces sus errores. Y la otra es que también el autor, como es un montañista muy famoso de Estados Unidos, que también escribió un libro que se llama Into Thin Air, de un desastre en el Himalaya, se le ocurre contar cómo a él siente que él también es parecido a Chris McCandless en el mismo carácter, y cuenta una historia suya, ¿no? Que como decimos aquí en México, o sea, cero que ver, ¿no? Pero fuera de eso es un libro verdaderamente importante. Es muy importante leer el libro antes de ver la película. La película yo se la puse a mucha gente, sobre todo a mis papás, y los hizo llorar mucho. La película, que fue dirigida por Sean Penn, está estelarizada por Emile Hirsch como Chris McCandless, y también es imperdible, pero es muy, muy triste. Entonces, eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Es un libro muy padre, en serio se los recomiendo. Y pues nos estamos viendo en la siguiente. Les recuerdo que les dejo mis redes sociales aquí abajo. También que sigo subiendo videos de aventura. Por ahí hay un video nuevo de mi curso de escalada. Ya estamos escalando en roca, cosa extraordinariamente difícil. Ya les platicaré de mis cicatrices, pero pues ahí nos estamos viendo, ¿eh? Muchas gracias.